buenas tardes. Comenzamos en vivo desde la tele. Otra tarde Esta Boca es Mía. Tenemos varios temas para compartir con ustedes. Vamos a hablar del aumento de tarifas. ¿Es posible bajarlas? ¿Cómo adecuar todo lo que tiene que ver con las tarifas públicas? Ayer se discutió en la Comisión Permanente del Parlamento, así que ese va a ser uno de los temas. Pero también el lavado de activos, el caso Balsedo, el empresario y el sindicalista argentino y su esposa, que, bueno, finalmente hoy nos enteramos de las novedades. Más allá del pedido de extradición de la República Argentina, hay delitos de lavado de activos en Uruguay, va a ser juzgado en Uruguay. La nueva ley permite, el Código de Proceso Penal permite que el imputado, en este caso, elija el tema de la extradición o no, y entonces finalmente comenzará a ser juzgado en el Uruguay. El tema de la ostentación, el tema de los controles, cierta impunidad con la que se manejaba Balsedo y familia allí en la zona del este del país, también en Montevideo, porque reconozcamos que tenía millones de dólares en cofre-fort, en casas de cambio y en bancos, en fin, muchos temas para compartir. Antes de recibir a nuestro invitado, a ver, ¿qué opina el panel hoy en función del estado de situación del caso Balsedo? Verónica, buenas tardes. Bueno, ya lo he dicho en otras oportunidades, la otra vez estuvo aquí Julio de Bruni, estuvimos debatiendo un poco sobre este tema. Me parece que la señal que está dando Uruguay como país es cada vez más preocupante. En principio se hablaba de un pobre señor que había traído sus ahorros a un cofre-fort en Uruguay. Ahora se sabe que ingresó dinero, que le ofrecimos un lugar seguro, no lo detectamos cuando ingresó, le ofrecimos un lugar seguro para guardarlo, compró propiedades en Uruguay, vivió de una manera ostentosa, no es una persona que pasó desapercibida. Todos saben la magnitud de sus compras. Parece que también alquiló un medio de comunicación en Uruguay. Está vinculado al caso Sanabria, está vinculado a la actividad empresarial, se está investigando todo eso. Y pudimos haberle dado en estas últimas horas prisión domiciliaria. Agradezco que el juez no lo hizo porque, bueno, el hombre extraña a sus hijos y su esposa es extorsionada en la cárcel de mujeres. Bueno, bienvenido al sistema carcelario en Uruguay, ¿no? Esto que está viviendo la esposa de este hombre lo viven muchos presos que van al CONCAR por robar una cartera. Este señor ahora está en cárcel central. Me preocupa mucho que fallaron en este caso todos, absolutamente todos los controles, porque vamos a recordar que si no lo pide la justicia argentina, este hombre seguía viviendo olímpicamente en Uruguay. Alejandro Camino. Bien, a ver, el otro día, vos no estabas todavía, y yo señalaba que había como un discurso, como un relato de los hechos peligrosamente exagerado en cuanto a suponer una culpabilidad que hasta ese momento no había sido demostrada, porque parto de la base, aunque tenga presunciones, aunque tenga convicciones, de que no hay que correr el principio de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En este contexto, la justicia de Uruguay, bueno, incluso ha dispuesto que, como dice Verónica, marche a prisión. Había algunas cosas que naturalmente sonaban como por lo menos muy extrañas, muy amigas de posible delito, y es lo que la justicia de Uruguay está investigando. Nosotros como uruguayos creo que tenemos que hacer hincapié en algo que días atrás también dijimos, y tiene que ver con que si bien este individuo habría cometido delitos en Argentina y por eso el pedido de extradición, ahora nos ocupa a nosotros saber si además cometió delitos en Uruguay. Creo que una buena pregunta es la de la compañera acerca de si no hubiera existido ese pedido, ¿nos hubiéramos enterado de esos delitos? Pero yo voy más allá. ¿Acaso esos delitos solo los cometió el sindicalista? Porque ostentación y derroche no solo es patrimonio de este hombre, creo yo, ¿no? ¿Digo? No, primero voy a disentir con Verónica. No está bien que en la cárcel le suceda lo que está mal que le suceda a otros, quiero decir. Porque tenga plata o... No dije que está bien, digo que esto le sucede a diario a muchos presos que llegan y que sus familiares son extorsionados a través de una red de cobranzas, por ejemplo. Pero está mal, estaba mal antes y está mal ahora. Está mal. Bien. Bueno, pero la defensa lo utiliza como, bueno, esta pobre mujer. Y porque la defensa es el trabajo que tiene. Es lo que está sucediendo en nuestro sistema carcelario. Sí, claro. A todos, a los que tienen 7 millones de dólares en un cofre-fort y a los que no. No debemos el centro del debate. También me acuerdo de algunos padres de futbolistas que mataron a alguien estando alcoholizados y estuvieron 2 meses en Campanero. También, digo, la justicia tiene cosas bastante extrañas. Hablando del sistema carcelario. Hablemos de Balsedo. Pero, volviendo a Balsedo, bueno, las leyes antilavado se supone que, y hoy tenemos un especialista,
se supone que están cada vez más detrás de ese lavado, ¿no? Entonces son cada vez más duras, si tenés $10.000, ¿de dónde lo sacaste? Qué sé yo, pero se nos están escapando de las manos. Igual me gustaría marcar que se nos escapan de las manos, pero nos estamos como dando cuenta de que no se nos escapan de las manos. Repito, en los años 80 y 90 caminaban por 18 de julio y todos sabíamos que eran lavadores, todo el mundo sabía que eran lavadores y estaba todo bien, ¿no? Entonces... Bueno, pero por lo menos está en la cárcel el hombre, ¿no? Entonces... Gracias a la justicia argentina, bueno, profesor. Antes, mirá que habían pedidos de la justicia italiana, habían un montón de cosas, y Banco Vaticano, y ahí teníamos, no vamos a entrar en la PDU, no vamos a entrar en Licio Gelli, no vamos a entrar en Ortolani. Mejorar, ¿no? Bueno, sí, por eso, pero digo, Alejandro lo dejó claro, en los 80 y los 90 lo dijo en el programa, hace unos programas, ¿no? Esto era el lugar donde vertíamos todo el dinero sucio del mundo prácticamente en Uruguay, ¿no? Entonces, me parece que el camino tiene que ser endurecer. Páscale. ¿Por qué estamos sensibilizados con este tema? ¿Por qué genera hoy un debate? ¿Por qué lo generó el otro día? ¿Y por qué hoy viene un especialista? ¿Y por qué la gente comenta todo esto? Yo creo que por varias razones. En primer lugar, porque esa historia de que se iba a terminar el Uruguay como plaza de lavado financiero del dinero sucio argentino, esa historia era falsa. Es decir, digamos, toda la crítica muy bien fundada que hace Leo de lo que pasaba antes, que iba a dejar de ocurrir, que ahora se apretaban los controles, es mentira. Estos hechos lo demuestran. Pero ¿por qué otra cosa sensibiliza? Sensibiliza porque claramente la gente percibe en el acierto o en el error, una dualidad de criterios en cuanto a la rigidez y lo estricto de las normas y de su aplicación entre el ciudadano común, que como decía Leo, tiene que justificar de dónde sacó $10.000, como me pasó a mí, que tuve que mandar 3.000 pesos un giro a salto y tuve que llenar un formulario en una agencia de... 3.000 pesos tuve que mandar y tuve que llenar un formulario. Bueno, hay leyes que lo tipifican, bueno, muy bien, lo hice tranquilamente sin ningún problema. Ahora, ¿por qué eso ocurre con ciudadanos uruguayos y un sindicalista argentino con ese nivel de protección puede hacer ostentación de toda esa fortuna sin que aparentemente nadie lo haya controlado? Y la tercera cosa que yo creo que genera inquietud, y lo señalaba Verónica al pasar en uno de sus comentarios, es la vinculación con el poder político. El alquiler de una onda de radio, el manejo de los medios de comunicación en Uruguay, por las leyes uruguayas, no permite, no debería permitir el manejo de extranjeros de los medios de comunicación. No debería permitirlo. Y se supone que el Estado tiene que ser muy vigilante de que esa norma se aplique en toda su dimensión. Yo sé y me consta que hay rumores y versiones de hace muchos años de quienes han eludido esa disposición legal muy clara y que, o escudándose en otras personas, maneja medios de comunicación. ¿Será cierto? ¿No será cierto? Un ex jerarca que lo denunció perdió su cargo, no sé si por eso o por alguna otra razón. O sea, eso ocurre. Y en este caso concreto, además, ocurre involucrando a alguien que ahora está preso y que seguramente también obtuvo esa onda por relaciones políticas. 5, ¿no? Muy bien. Entonces, quiere decir que por todas estas razones, sin contar el permiso o no permiso de la tala del monte nativo de 90 hectáreas, sin contar el cerco perimetral propio de un narcotraficante, las vallas con las armas, los animales exóticos. Bueno, todo eso ante la vista y paciencia de las autoridades, yo creo que eso es lo que justifica la sensibilidad. Más allá de que sea culpable o inocente, lo dirá la justicia. Pero que eso haya ocurrido durante años y años y que solamente se haya puesto al descubierto por una denuncia de la justicia argentina, eso solo justifica que la sociedad esté preocupada. Bien, el especialista que alude a nuestros panelistas es justamente un especialista en todo lo que tiene que ver con el lavado de activos. También vamos a tratar el tema de la droga porque, bueno, estuvo vinculado a la Junta Nacional de Drogas, el doctor Leonardo Costa. Hola, Leo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, escuchaste las razones, la opinión del panel. Hoy el lavado de activos es obviamente uno de los grandes problemas del mundo financiero y se ha puesto la lupa muy fuerte en eso, quizás a diferencia de otras épocas. ¿Cómo ves el tema hoy del caso Balsedo? A ver, el tema del lavado de activos en Uruguay naturalmente es un tema que se viene combatiendo desde el año, por lo menos, la ley es del 98, cuando se crean los delitos, y a partir de ahí hay leyes sucesivas, 2001, 2004, 2009, 2011, 2014, hasta la ley que acaba de entrar en vigencia, de diciembre. Que tiene algunas modificaciones al sistema, pero básicamente es una ley integral que contiene muchas normas que ya venían. Es un tema de preocupación, es un tema que ha hecho que existan organismos que antiguamente no existían, como es la SENACLAF, la Secretaría Nacional Antilavado. Ahora,
que haya todas estas leyes y que haya tanta cultura antilavado, porque la hay en Uruguay, especialmente el sistema financiero, especialmente algunos sectores no financieros, muchos profesionales o entidades tipo inmobiliarias, no quiere decir que no vaya a haber y que no vaya a seguir existiendo lavado de dinero. Eso es un tema que hay que tener muy claro. Lo que pueda cambiar es la percepción de riesgo que tengan los lavadores respecto de una plaza. A ver, por los controles. O sea, claro, está claro que hoy este individuo probablemente, ¿por qué podía tener esto en un cofre Ford y no lo tenía en un banco? Porque sabe que el banco le hubiera pedido un montón de información sobre el origen de fondo, sobre su actividad que dio origen a estos 7 millones de dólares y no se hubiera mantenido ocultado ese dinero como puede mantenerse en un cofre Ford o en el colchón de la casa, porque también tenía 500.000 dólares en la casa. Sí. O sea, lo que quiero decir con esto es que el control de lavado ha hecho que estos casos que existen, y probablemente exista algún otro más, hace que la gente se vaya del sistema financiero. Ahora bien, ¿hay fallas en este caso? O mejor dicho, ¿el sistema detecta fallas? Yo creo que hay que decirlo con todas las voces. Sí, hay fallas. Una de las fallas es el control transfronterizo de dinero. Claro, ahí va. Yo te iba a preguntar, ¿yo puedo entrar con 7 millones de dólares por algún lugar de la frontera? Capaz que la frontera por Brasil, que es más difícil, pero... Yo he viajado el año pasado y antiguamente era muy común que uno ponía una declaración, como en muchos países, diciendo si trajo más de 10.000 dólares. Eso no quiere decir que yo puedo mentirle. Lo que quiere decir es que hay un control. Ese control hoy no se está haciendo. O no se estaba haciendo. Voy a ponerlo hasta diciembre, ¿no? Porque no he viajado este mes. Pero también quiere decir que hay aeropuertos puertos o aeropuertos o fronteras secas en donde los controles fallan. 7 millones de dólares, mostraba el otro día la prensa, es prácticamente 2 metros cúbicos de dinero. Eso, por más que yo lo haya hecho en muchos años, por lo menos tengo que haber traído más de 10.000 dólares en cada vez, si no tendría que haber hecho... Si de 100 dólares no lo trajo. Claro, entonces, ¿hay fallas en eso? Sí, en eso hay fallas. ¿Se podría haber detectado? Y bueno, eventualmente va a haber que mejorar los sistemas de controles transfronterizos. Ese es un tema. Además, ¿de qué forma lavás ese dinero? Porque tampoco podés ir reduciéndolo de a 500 dólares comprando chiquitaje. Los autos que ingresaron, ¿cómo ingresaron? Naturalmente hay todo un tema, una discusión de si los autos de alta gama debieran ser también sujetos obligados en tema de lavado de dinero. Que hoy no están. Hoy no están, en Perú están y en algunos otros países están. Es una discusión... pero que también hay que tener cuidado, porque yo no puedo seguir agregando sujetos obligados si no hago cumplir de pronto al notario que tenía este bien, o a quien en definitiva era el director de una sociedad que eventualmente tenía algún bien que no era el beneficiario final. Hoy la formalización de la acusación en Uruguay es una formalización, va a estar en la página web, según recién vi en Twitter. Interesante, importante. ¿Por qué? Porque lo que se le está imputando al individuo aquí es lavado de dinero. ¿De qué origen? ¿Dónde estaría la ilicitud? En Argentina, proveniente de la extorsión, de narcotráfico y de apropiación indebida. Apropiación indebida aparentemente... Por lo del sindicato. Por lo del sindicato, extorsión aparentemente porque aparentemente podía haber hecho uso de esa figura y además aparentemente por una vinculación con alguna organización de narcotráfico. Eso naturalmente hace que aquí en Uruguay haya una actividad delictiva, que no la habría antes de la acusación y del pedido de colaboración de Argentina, porque en Uruguay lo único que podía haber era una ostentación de riqueza y eventualmente una ausencia de fundamentación de esa riqueza o de... Ante la ostentación, ¿se puede actuar de oficio? No, lo que pasa, o sea, en principio de oficio no, sino uno no tiene una sospecha de algo. Lo que puede pasar, sí, es que, y esto yo lo he visto estos días en la sensibilidad que decía Graciano, mucha gente dice, bueno, pero a mí me piden, si tengo un hijo en un colegio, me piden que diga quién le paga la cuota o en un club. Lo que pasa es que este individuo pasaba por debajo del radar, no en naturalmente lo que veíamos ahí en Piriápolis, pero sí en su modo habitual de vida. Ahora bien, lo de los autos es un indicativo, lo de eventualmente algún otro bien que pueda existir, y seguramente que vamos a saber en los próximos días, porque a mí me llama la atención que en los cofres Ford solo hubiera dinero.
seguramente, y yo no lo sé a esto, por supuesto, y no estoy acusando a nadie con esto que estoy diciendo, simplemente probablemente también hubiera alguna documentación de la estructura. En la última requisa de Cofrefor fue solo documentos. Bueno, hay que ver esos documentos, si eventualmente hay testaferros, si eventualmente hay operaciones que, además del dinero en efectivo y además de la propiedad, indican de que hubiera alguna red de adquisición de activos en Uruguay más importante de la que hasta ahora hemos visto, que es importante, sin duda. Muy bien, ¿qué les parece, Graciano? Dos precisiones al comentario, digamos, a los aportes que hacen muy bien fundados el doctor Costa. En cuanto a, digamos, la ausencia de un indicio claro de que este hombre estuviera en actividades ilícitas o que hubiera lavado de dinero, yo creo que hay un detalle que quizás haya pasado inadvertido, pero en todo caso es un hecho de pública notoriedad para quienes siguen estas cosas, es que antes de que llegara el pedido argentino, de la justicia argentina, mucho antes de eso, ya se habían publicado noticias que involucraban denuncias penales contra esta persona. Había un juicio de varios años instalado ya en Argentina contra esta persona, aparentemente por, digamos, ese manejo irregular de fondos del sindicato del cual era presidente. Por lo tanto, había información de público conocimiento, de fuente abierta, como se dice en la jerga, que harían pensar que este hombre estaba en algo raro. Y en cuanto al tema de fondo, yo creo que sí que hay otras cuestiones que tienen que ver con la investigación, que yo creo que hay que seguirla de cerca. ¿Qué contactos tenía este hombre en Uruguay? Si es que los tenía. De hecho... su agenda de teléfono en el celular es un indicio para la investigación. Él hablaba frecuentemente con determinados números de teléfono, tenía contacto asiduo con ciertos uruguayos que quizás lo pueden haber ayudado en esas operaciones. Me parece que ahí hay un canal de investigación muy importante, muy importante, porque nada de eso podía hacerse si no había, como decía él, una red que quizás era para estos bienes o quizás para una cosa mayor. Porque si fuera mucho mayor todavía... la implicancia no es solamente con esos 7 millones de dólares que encontraron. Es una cosa mucho más grande. Se habla de una vinculación con una organización de narcotraficantes que tiene sede en Rosario, que Rosario es la capital del narcotráfico argentino. Bueno, si eso es así y parte de ese dinero, como en su momento se lavaba dinero de los cárteles colombianos, el doctor Costa lo debe recordar muy bien, hubo un preso durante muchos años aquí en Uruguay vinculado a eso, incluso asesores financieros de ese narcotraficante también tuvieron problemas legales. Bueno, si eso es así, que en este caso argentino, me parece que hoy la sociedad está muy sensibilizada como para profundizar en este tema. Hace unos minutos nada más escuchábamos al fiscal del caso, ¿no? Lo que va a suceder, estas acusaciones de lavado de activos, de contrabando y de tráfico de armas a nivel local, digamos a nivel nacional, es una causa que se inicia en Uruguay, con los elementos que hay aquí en nuestro país. El pedido de extradición recién es una audiencia que se va a dar mañana. De hecho, lo que se ha sugerido es que va a rechazar la extradición, va a ser juzgado en Uruguay por delitos, de la justicia uruguaya. Con los tiempos de la justicia uruguaya por delitos cometidos en Uruguay. O sea que los elementos para darse cuenta de que esta persona estaba en algo extraño aparecieron, porque hay elementos para juzgarlo en Uruguay, aún sin atender todo lo demás que está llegando en estas horas, que el pedido ya está y que tiene algunos ribetes bastante interesantes, porque al principio se hablaba de que esta persona había vaciado el sindicato. Bueno, en estas últimas horas fue intervenido el sindicato y se descubrió que había, por ejemplo, socios falsos. Se entiende ahora que la acusación pasa porque esta persona usó el sindicato para el lavado de dinero del narcotráfico. Obviamente que este tema va a seguir acá en el programa, seguramente mañana cuando tengamos novedades. Brevemente cerramos con este tema. Hay una pastillita, hay una pieza del puzzle que todavía no entiendo y ofrezco disculpas porque a lo mejor lo entiende todo el mundo. Y es, a ver, el delito de lavado que habría cometido este individuo en Uruguay, yo no logro visualizarlo. Porque el dinero, porque se dice una vez y otra vez, y creo que es hora de que lo tengamos que frenar, porque ya lo intentamos aclarar la vez pasada. ¿Qué intentamos? Aramos, dijo el Mosquito. El expresidente del Banco Central lo dijo acá. El dinero que uno tiene en un cofre Ford o en el colchón no es lavado porque no aplica, no se mueve ese dinero. No se integra. Bueno, se puede está bien. bueno, ahora vamos a la respuesta. Por eso necesito la respuesta técnica. Leo brevemente. No, que en realidad una cosa que se nos pasó también es que este hombre tenía más de 20 empleados. ¿Cómo les pagaba a estos empleados? Si él estaba bajo el radar que dice Costa... no corría. No corría bancarización. Obviamente. Les pagaban negro y ahí ya tenés otro problema. ¿No? A ver, acá hay varias cosas. Acá pudo haber habido una figura que también está en el lavado, que es el ocultamiento. Ajá. O sea, y que yo creo que por ahí, si uno va por ese lado, acá hay lavado.
¿Y por qué hay lavado? Porque Si ocultás, ¿por qué? Porque uno de los verbos nucleares de los 3 delitos de lavado que existen en la ley de lavado es el ocultamiento. Entonces, la pregunta que yo puedo decir ¿es ilegal tener dinero en el cofre Ford? No. Ahora bien, ¿es razonable tener 7 millones de dólares en un cofre Ford sin que se haya justificado el origen de fondos claro. y sin que además se haya roto el nexo causal de este dinero respecto del delito precedente en Argentina? Y por lo menos un trabajo que va a tener que ir la defensa para demostrarlo. Y si yo tengo buena capacidad de ahorro y tengo abajo del colchón Si tú fueras Rockefeller, mucho dinero. Perfectamente lo podés hacer. Lo que pasa es que acá, digamos, el lavado es una figura muy compleja. Donde yo tengo una actividad presuntamente ilícita en Argentina que genera un flujo de dinero que a partir de ahí se hace de origen ilícito. Y vengo y lo deposito en un cofre Ford, además de otros activos. Y si no puedo justificar eso, la prueba indiciaria, que en materia penal existe, indica que si yo tengo una duda sobre el origen de fondos y no puedo demostrar que este dinero vino de una actividad lícita, se presume, y es un indicio a los efectos de la prueba, de que esto es lavado. Entonces, ese razonamiento es el que está utilizando el Estado uruguayo, a través del indicio de que el ocultamiento lo que está haciendo es ocultar dinero ilícito. Claro, pero pasa que en Uruguay vos ya tenés lavado aún cuando el origen... Porque ¿cómo funciona el lavado? Si yo tengo narcotráfico en Argentina y dinero acá hay lavado porque acá el narcotráfico es delito precedente. Si a mí me hubieran acusado en Argentina del delito fiscal el 31 de diciembre de 2017, aquí en Uruguay el delito fiscal no era precedente, por tanto acá no hay lavado. Ahora sí, a partir de esta nueva ley lo es. Pero acá estamos hablando de 3 delitos que en Uruguay ya eran lavados. Apropiación indebida, extorsión y narcotráfico. Pero esas 3 figuras cometidas en Argentina. En Argentina. Y basta para que estén cometidas en Argentina para que yo pueda tener lavado acá. Pero mal se puede decir que la justicia uruguaya estuvo omisa porque ese delito no lo visualizó hasta que Argentina dijo que se hizo. Acá lo único que se pudo haber... ¿O no? Perdón, que quiero entender. No se enojen conmigo, quiero entender, tranquilos. Graciano dijo una cosa que hay que ver en la investigación cómo sigue. Hay que ver si antes al pedido de Interpol de detención de esta pareja, hay que ver si no había habido reportes de operaciones sospechosas. Bueno, hay que ver, y eso la gente tendrá que entender, no es información pública y no debe ser información pública. Está claro. Ahora, bien, no tenemos más tiempo para este tema. Bueno. Lo seguimos mañana porque va a haber novedades sobre esto y además queremos aprovechar la experiencia del doctor Costa en todo el tema de drogas, el tema de la regularización de la marihuana. Él fue presidente de la Junta Nacional de Drogas y ayer nos enteramos de una noticia que para muchos es muy preocupante, que es la presencia en el mercado ilegal de la droga legal. ¿Esto es posible? Lo hablamos después de la pausa aquí en Esta Boca es Mía.